Estamos de vuelta en Impacto Económico. En casi 2 meses del bloqueo por parte del gobierno de Israel de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pues no ha logrado entrar agua, comida, combustibles ni suministros médicos, lo que hace pender de un hilo la seguridad alimentaria de más millones de personas, más de 2 millones de personas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos declaró que el bloqueo israelí de más de 54 días a la ayuda humanitaria empeoró el hambre en la franja devastada por la guerra. Así pues, mediante un comunicado, la agencia confirmó que casi 3.000 camiones de transportes de suministros vitales están listos para entrar en Gaza, pero las autoridades israelíes siguen impidiendo que la ayuda llegue a las personas necesitadas. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas declaró haberse quedado sin alimentos en la franja de Gaza tras entregar las últimas reservas a los comedores sociales que apoya, advirtiendo del agravamiento de la crisis alimentaria y la hambruna generalizada en el enclave asediado. Todo está cerrado para nosotros. No hay medicinas, ni mantas, ni comida. ¿Cómo puedo cubrir estas necesidades básicas de mi familia bajo el asedio? Por eso vengo al comedor social a buscar comida para mis hijos, ya que soy responsable de 10 vidas. El bloqueo es férreo y los precios están por las nubes. Así que hago la fila para conseguir comida aquí y a veces me quedo sin nada. No podemos llegar a fin de mes debido al cierre de los cruces y la escasez de suministros. Ya ni siquiera podemos trabajar, no tenemos productos, los pocos que quedan se han multiplicado por 20, por lo que los precios se han vuelto muy altos para los ciudadanos de Gaza. Sufrimos escasez de todo, incluyendo pescado, carne y pollo, que el cuerpo necesita para nutrirse. Y ante esta terrible situación, el pueblo de Gaza lucha por sobrevivir en medio del bloqueo continuo y también la escasez de alimentos. A continuación, los detalles en el siguiente material. Los residentes de la Franja de Gaza luchan por sobrevivir en medio de la grave escasez de alimentos causada por el continuo bloqueo israelí. En este sentido, los ciudadanos utilizan hornos improvisados rudimentarios para satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Cada vez que voy a la panadería, espero en la fila un buen rato para el pan. Y luego cuando regreso, le digo a mi madre que no aguanto más. Me siento sofocado mientras espero, pero mi madre me dice que no tenemos otra opción. Los residentes de Gaza se enfrentan no solo a bombardeos y ataques, sino también a una batalla silenciosa por la supervivencia. En condiciones tan extremas y catastróficas, se ven obligados a soportar grandes penurias, incluso para preparar unas pocas rebanadas de pan. Antes era artesano, ahora no tengo ingresos por el desempleo, así que mi esposa y yo hicimos esta estufa. Ganamos 20 shekels al día con ella para mantener a nuestra familia. Hoy en día, un trozo de pan es el sustento de la vida. Todos buscan pan. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos calificó de castigo colectivo el sufrimiento que inflige el gobierno de Israel a los más de 2,1 millones de personas que viven en Gaza sin comida, agua limpia, medicamentos y otros bienes vitales. Lo cierto de todo es que, mientras el hambre se soñerea en la franja, la solución podría estar aguardando en los pasos fronterizos, donde casi 3.000 camiones cargados con alimentos y otros suministros esenciales aguardan por la autorización del gobierno de Israel. Otro elemento que agrava la situación de inseguridad alimentaria es que las 25 panaderías de la Franja de Gaza se han visto obligadas a cerrar debido a la falta de harina y gas para poder cocinar en medio del continuo bloqueo israelí. Aquí detalles. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios afirmó que la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza continúa, con un impacto devastador en las personas necesitadas. Las 25 panaderías, apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos durante el alto al fuego, cerraron debido a la escasez de harina y gas para cocinar. Es preciso indicar que estas panaderías, apoyadas por el PMA, han sido vitales para mitigar la crisis alimentaria, que ha persistido durante el conflicto en Gaza durante más de 18 meses.
Según medios locales en la Franja de Gaza, se consume diariamente aproximadamente 450 toneladas de harina y las panaderías cubren el 50% de las necesidades de la población, con una importante parte de las 70 panaderías automatizadas destruidas, especialmente en el norte de la Franja de Gaza. La crisis se está profundizando, con pérdidas estimadas en millones de dólares. Al mismo tiempo, autoridades de la Franja de Gaza advirtieron que más de 1 millón de niños están en riesgo de morir de hambre. La oficina de prensa de las autoridades de la Franja indicaron en un comunicado que hoy la hambruna no es ya una amenaza, sino una amarga realidad. Asimismo, añadieron que más de 70,000 niños se encuentran internados por desnutrición severa y que se trata de un genocidio cometido por la ocupación israelí mediante el arma del hambre frente a un vergonzoso silencio internacional. Por su parte, el encargado de la seguridad alimentaria y los medios de vida de Oxfam en Gaza expresó: "Hemos dado la voz de alarma en repetidas ocasiones y advertido que en esta etapa tendrá consecuencias catastróficas y potencialmente irreversibles, especialmente para los grupos vulnerables, los niños, los ancianos y las mujeres". De igual forma se dijo: "El mundo entero, por desgracia, está contribuyendo o participando en que los niños de la Franja de Gaza mueran de hambre". Vinimos al hospicio a buscar comida. No tenemos comida, ni leña, ni harina, ni gas. Mi vida antes de la guerra era mejor que ahora. Solíamos jugar, pero después de la guerra dejamos de jugar. Y la mayoría de los niños que conozco murieron en la guerra. Llevamos 2 semanas amasando pasta y hoy se nos acabó. Amasamos pasta para alimentar a los niños. Casi nos quedamos sin comida. No hay lentejas, garbanzos ni legumbres. Incluso amasamos y comimos pasta. Hemos aceptado la muerte, los bombardeos, los cohetes y el desplazamiento, porque luchan contra nuestros hijos. ¿Cuál es su culpa? ¿Por qué los niños? Porque la política de hambruna. Nos masacraron con hambre. No nos masacraron a nosotros, masacraron a nuestros hijos. Tenemos miedo de morir de hambre, esa muerte de la que oímos hablar. Tenemos miedo de morir de hambre. No tenemos miedo de morir por misiles. Tenemos miedo de que nuestros hijos mueran de hambre delante de nosotros. Se marean y caen delante de nosotros, y uno queda indefenso. Permítanos hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso, en nuestro recorrido digital, hablaremos de las exportaciones de México a Estados Unidos que avanzaron sin miedo a los aranceles, ya que crecieron un 15,4% en el mes de marzo. Detalles cuando regresemos.